En la charla de hoy vamos a conocer un poco en qué consiste la Comisión Colombiana del Océano, su política nacional del océano y los espacios costeros y la relación que tiene la política nacional del océano y los espacios costeros en nuestro país con el documento COMPES 3990, Colombia Potencia Bioceánica Sostenible 2030. La Comisión Colombiana del Océano nace en el año 1969 con el nombre de Comisión Colombiana de Oceanografía. Esta organización surge como una dependencia al interior de la Armada Nacional con el propósito de fomentar todos los temas que tienen que ver con nuestro espacio marino costero. Infortunadamente, su alcance al principio no fue el esperado, pero a lo largo del tiempo fue tomando cada vez más fuerza, fue incorporando cada vez más instituciones y en el año 2000, con la expedición del decreto 347 del año 2000, cambia su nombre a Comisión Colombiana del Océano, se legaliza la incorporación de cerca de 17 instituciones del orden nacional, participación de los sectores privados, ONGs, sector productivo, y de esa forma se decide de una forma mucho más intensa y bajo la dirección de la Vicepresidencia de la República abordar todos los temas de interés nacional que tienen que ver con nuestros espacios oceánicos y costeros. Uno de los aspectos más importantes que tiene la Comisión Colombiana del Océano es justamente la necesidad o la facultad que tiene de promover el desarrollo sostenible del océano, los espacios costeros y de los intereses marítimos nacionales. Y esto lo plasma a través de la creación de la Política Nacional del Océano y los Espacios Costeros, publicación que se generó en el año 2007 como primera versión y en el 2017 como segunda versión actualizada. Es importante tener en cuenta de que a través de este documento lo que se busca dar es una estructuración concertada entre las diferentes instituciones que tienen que ver con el desarrollo y el aprovechamiento de nuestros espacios marino-costeros nacionales. Tenemos como uno de estos grandes retos garantizar esa cabal administración, la adecuada administración de los diferentes usos de estos espacios marino-costeros, garantizar un aprovechamiento económico de esas actividades que realizamos en estos espacios. Asimismo, garantizar que a través de ese aprovechamiento se genere un beneficio a la comunidad que habita las zonas marino-costeras y por supuesto al país entero, que se conserve el ambiente marino y se garantice un desarrollo sociocultural a todas estas poblaciones. Todo esto en un marco de control y vigilancia que también ejercen las diferentes instituciones que están establecidas en este sentido. En pocas palabras, ¿qué buscamos? Desarrollar, fomentar los intereses marítimos de la nación mediante una integración efectiva y armoniosa de los diferentes actores que intervienen en estos espacios. Como decía anteriormente, la publicación de la Política Nacional del Océano y los Espacios Costeros busca justamente promover una serie de actividades, garantizar una serie de condiciones que le van a permitir a nuestro país aprovechar de una manera sostenible, de una manera eficaz, de una manera ordenada estos espacios marino-costeros. Es por eso que nuestra Política Nacional de Océanos y Espacios Costeros está conformada por 5 áreas temáticas. Comenzamos hablando de integridad y proyección del territorio marítimo, del desarrollo económico, del fortalecimiento de la gobernanza, del uso sostenible de la biodiversidad y por último, y no menos importante, de lo que es cultura, educación y ciencias marítimas. Estas áreas temáticas, a su vez, se dividen en diferentes estrategias y de ahí se generan unas líneas de acción que son evaluadas semestralmente por parte de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión con el fin de garantizar que se esté dando el cumplimiento articulado justamente de estas líneas de acción en beneficio de estas áreas temáticas. A continuación, desarrollaremos cada una de estas áreas para ampliar el contenido de las mismas. Iniciando con el desarrollo de las diferentes áreas temáticas, hablamos en primera medida de lo que tiene que ver con la integridad y proyección del territorio marítimo. Como dice su contexto, Colombia tiene que saber aprovechar su posición geoestratégica. Colombia como país bioceánico tiene una serie de oportunidades, pero también unos retos muy grandes justamente asociados a esta condición. De la misma manera, no puede ser ajena a una realidad internacional, a la globalización, a todos esos aspectos que influencian a un país marítimo. Dentro de su objetivo podemos recalcar la importancia
que tiene esta área temática justamente es para garantizar las condiciones mínimas para desarrollar de una manera integral estos espacios. Es importante recalcar que hay una serie de retos como la necesidad de garantizar seguridad y una infraestructura adecuada para garantizar esa seguridad de las actividades, manejar una política exterior fortalecida justamente en los asuntos marino-costeros que le permitan al país aprovechar esas condiciones de globalización de las que hablábamos hace un momento. Y por último, ser muy conscientes de lo que está sucediendo en nuestro entorno, hacer un análisis de lo que está sucediendo en la región. Colombia es el único país del continente suramericano que tiene costas en los dos océanos. En ese sentido, tenemos que ser muy juiciosos a la hora de entrar a implementar las diferentes estrategias, las diferentes oportunidades. Tenemos que saber que es fundamental el respeto a nuestra soberanía, a nuestra integridad territorial para que justamente podamos desarrollar y aprovechar de una manera adecuada estos espacios marino-costeros. Hacer un énfasis muy fuerte en lo que tiene que ver con cooperación internacional, justamente para poder desarrollar esas oportunidades que tenemos. Y por último, garantizar la proyección en estos escenarios internacionales. Vale la pena destacar los esfuerzos que está desarrollando nuestro país en lo que tiene que ver con proyección de Colombia en la Antártida. Todo eso a través de una gestión articulada con la academia, con el sector público, en lo que tiene que ver con investigación científica, la provisión de plataformas de investigación y por supuesto la contribución de nuestro país al cuidado del continente blanco y a la toma de decisiones que en torno a este maravilloso espacio estamos aportando como país marítimo. Ahora bien, vamos a tratar ahora el área temática que tiene que ver con el desarrollo económico. Para Colombia es importante garantizar un aprovechamiento sostenible, eficiente de esos espacios marino-costeros, justamente para garantizar el logro de ese objetivo que tenemos de desarrollar nuestro potencial bioceánico y de alguna manera crear las condiciones para tener un liderazgo regional en aprovechamiento de nuestros espacios. Esto mediante el desarrollo de una serie de estrategias que son fundamentales para el logro de esta área temática y de esa aspiración nacional. Uno es el desarrollo y el fortalecimiento de toda esta infraestructura marítima, portuaria, de marinas turísticas, fundamental para nuestro sostenimiento como país, para garantizar la posibilidad de exportar y de importar todos esos bienes y servicios que el mar nos provee. Un proceso también importantísimo es la estimulación, el fortalecimiento de nuestra marina mercante. Nuestra marina mercante es la bandera de Colombia en los mares del mundo. De esta manera garantizamos no solamente la presencia de nuestros buques, sino la posibilidad de hacer parte de ese gran comercio marítimo que surca los mares. También es importante desarrollar temas como el desarrollo del turismo marino-costero, un tema en los que más se está trabajando en estos momentos, justamente buscando cómo apalancar esa reactivación económica y cómo involucrar las comunidades en este ejercicio. Otro tema importantísimo es lo que tiene que ver con la exploración y explotación de hidrocarburos en el mar, asimismo la generación y la investigación en torno a la generación de energías alternativas que van a ayudar principalmente a las comunidades marino-costeras. Otro tema fundamental es el desarrollo de la industria naval. Colombia tiene un astillero como Cotecmar que ya tiene una trayectoria importante, cerca de 20 años de aportes a la economía de nuestro país, de aporte a la industria, al conocimiento, al desarrollo, a la innovación, y vale la pena mencionar que ha sido un gran contribuyente al desarrollo del poder naval de nuestro país. Se han construido unidades para la Armada Nacional y se ha exportado unidades para otras marinas de la región. Otro tema fundamental aquí es el desarrollo de este potencial pesquero que tiene nuestro país, cómo mediante la articulación de estas capacidades que tenemos, más las condiciones que nos provee nuestros espacios marino-costeros en el Caribe, en el Pacífico, en nuestro territorio insular, podemos garantizar de que se garantice un muy buen aprovechamiento de estos recursos. Asimismo, la bioprospección marina, cómo conocer
esos beneficios, esos servicios que los diferentes ecosistemas, las especies que están en nuestro territorio marino costero, puede brindarnos soluciones a los problemas que tenemos en este momento como país. Bueno, ahora como tercera área temática hablaremos de lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la gobernanza marino-costera. Es importantísimo que haya una adecuada articulación y una adecuada intervención de los diferentes actores que intervienen en el desarrollo, en el aprovechamiento, en la explotación, en el ordenamiento de los diferentes espacios marino-costeros. Es por esto que debemos establecer las condiciones adecuadas de articulación interinstitucional que le permitan a Colombia no solamente aprovechar lo que tiene, sino garantizar unas reglas de juego, unas reglas claras, la forma adecuada de intervención y de articulación, vuelvo repito, entre las diferentes instancias del orden nacional, del orden privado, las comunidades, de forma que Colombia pueda llegar a ese anhelado sueño de ser un país marítimo, una potencia bioceánica. En este sentido tenemos que enfrentar diferentes retos, tenemos que hablar de un adecuado ordenamiento, de una adecuada planificación marina, de determinar qué actividades se pueden desarrollar en qué regiones y cómo articularlas de manera que no se generen interferencias. Asimismo, garantizar de que esas interpretaciones jurídicas que en ocasiones generaban dificultades de articulación entre las instituciones, justamente permitan, mediante esa adecuada articulación, potenciar la capacidad que tiene el Estado para apalancar las diferentes actividades marino-costeras. Y finalmente también garantizar una provisión de datos suficiente, transparente y permanente, de manera que esa información que se recibe de los diferentes escenarios permita a los tomadores de decisiones, a esos gobernantes del orden local, del orden regional, del orden nacional, poder implementar medidas justamente que satisfagan esas necesidades. Por eso es importantísimo que esa coordinación interinstitucional sea muy detallada, sea muy articulada, y es uno de los aspectos importantes que vale la pena recalcar de lo que hace la Comisión Colombiana del Océano. Ser y convertirse en ese espacio de articulación interinstitucional que permita poner sobre la mesa los diferentes temas y los diferentes intereses de las diferentes instituciones para justamente lograr esa integración. Eso nos permite consolidar nuestras instituciones, nos permite hacer una más adecuada gestión del riesgo justamente en las comunidades y finalmente pues desarrollar de una manera planificada las diferentes actividades marítimas. Como cuarta área temática tenemos el uso sostenible de la biodiversidad. Es fundamental que hagamos un cuidado y un manejo adecuado de esa riqueza, de esa bendición que tenemos en nuestro país, un país bioceánico que ocupa uno de los primeros lugares en biodiversidad, no solamente en especies terrestres, en aves, en flores, sino tenemos una importantísima biodiversidad en nuestras zonas marino-costeras. Por eso debemos hacer un uso cuidadoso de estos espacios, garantizar mediante la protección, mediante la conservación, la restauración de los ecosistemas, podemos llegar a un aprovechamiento sostenible de nuestros espacios marino-costeros. Aquí vale la pena hacer una claridad y es ese rol fundamental que desempeñan las comunidades justamente en ese aprovechamiento. La educación, la cultura en torno al cuidado de estos espacios garantiza de que no generemos presiones innecesarias en estos ecosistemas, que garanticemos la sostenibilidad y que cuidemos justamente esos espacios donde se están generando nuevas especies, donde se está renovando la flora, la fauna y que finalmente pues como una gran cadena termina garantizándonos esta condición maravillosa que tenemos de un país biodiverso, un país rico. En ese sentido, se requiere una vez más de una articulación adecuada entre las instituciones que estamos llamadas a salvaguardar estos espacios marino-costeros y sobre todo promover en la comunidad esos conceptos que son fundamentales para este desarrollo sostenible. Tenemos que luchar contra la contaminación marina, tenemos que generar cultura frente al uso de plásticos de un solo uso, por poner un ejemplo, el uso adecuado de los tapabocas, de todos estos elementos, guantes que se están popularizando tanto dadas las condiciones de la pandemia que estamos sufriendo en este momento, hacer una adecuada disposición de estos elementos, hablar de
de la responsabilidad que tenemos. El mar comienza en nuestras casas. El uso adecuado de los contenedores de basura evitan de que las bolsas plásticas que adquirimos en los mercados, de que esos guantes, de que esos tapabocas y que los demás elementos, los vasos desechables, terminen contaminando nuestras playas, contaminando nuestros océanos y por supuesto poniendo en riesgo esa riqueza. Y un aspecto final que es importantísimo es el cuidado de nuestras zonas litorales. Se hace un uso depredatorio de algunos tipos de especies de flora como el mangle. El mangle es uno de los principales defensas que tiene la línea de costa frente a fenómenos como la erosión costera, y tenemos fenómenos de erosión terribles en nuestra costa caribe, principalmente zonas de Chocó, zonas de Antioquia, zonas de Córdoba, que están siendo literalmente atacadas a diario por el embate del mar. ¿Y por qué? Porque hemos perdido, digamos, esa defensa natural. Entonces estamos propendiendo justamente con las diferentes estrategias que se plantean en torno al cuidado de la biodiversidad, del cuidado de nuestras especies, garantizar esas condiciones para que nuestro país no pierda esa condición de biodiversidad preponderante que tiene y podamos hacer un uso adecuado de esos beneficios. Por último, abordamos el área temática que tiene que ver con la cultura, la educación y las ciencias marítimas. Siempre digo en las diferentes charlas y en las oportunidades que me dan de hablar de la Política Nacional del Océano, de que esta no debería ser la última, pero sí es la base sobre la cual se fundamentan las anteriores áreas temáticas. El concepto de la propensión de la cultura, de la educación y sobre todo la motivación que debemos recibir en todos los niveles de lo que es la importancia de conocer nuestros espacios marítimos, cómo explotar de una manera más adecuada todo el conocimiento, toda la experiencia, es fundamental para implementar todo lo que hemos hablado con anterioridad. Es importante que hagamos un fomento adecuado de lo que es la cultura marítima, que aprendamos a reconocernos como país marítimo y por supuesto que demos un espacio importante a las comunidades, resaltando ese rol natural que tienen en torno a su espacio natural de océano y de playas y de costas. Es importantísimo de la misma manera que se incluyan dentro de los pensum académicos contenidos que apunten al mar. Un país bioceánico con cerca de la mitad de su territorio total que se constituye por océanos y que sabemos muy poco de ellos. Es algo sobre lo cual la Comisión Colombiana del Océano, a través de la implementación de diferentes estrategias, está buscando justamente compensar ese vacío en el conocimiento, en la educación y en el fomento de la cultura marítima. Y por último, pues desarrollar esa ciencia, esa tecnología, esa innovación que nos permita adecuadamente explotar, desarrollar nuestros espacios marino-costeros. Tenemos diferentes retos en este sentido. Tenemos que generar, y quizás es lo más importante, generar una adecuada conciencia marítima en cada uno de los colombianos, de manera que no solamente conozcamos lo que tengamos, sino que queramos lo que tenemos y ayudemos a defender lo que tenemos en nuestros océanos y en nuestros espacios costeros. De la misma manera, como lo dije hace un momento, garantizar de que en esos programas de educación se introduzcan temas que tienen que ver con la educación hacia los océanos, que reconozcan estos espacios, que reconozcan la potencialidad que tienen los mismos y por supuesto que ese componente cultural propio de las comunidades también tenga un espacio importantísimo en esa enseñanza, en ese intercambio de conocimientos y saberes. Y finalmente, pues, y yo sé que ya se está dando a los diferentes niveles, el fomento a los recursos que tienen que ver con el desarrollo de la ciencia y de la tecnología que va dirigida hacia el aprovechamiento adecuado de nuestros océanos y de nuestros espacios costeros. La Política Nacional del Océano y los Espacios Costeros, si bien es un documento de orden nacional, tiene por efecto natural que verse representada en las regiones y es quizás el lugar más importante donde debemos implementar todo aquello que proponemos mediante la política. Por eso se requiere esa articulación desde lo nacional a lo regional y a lo local, y es justamente por eso que estamos desarrollando iniciativas académicas como la que nos convoca el día de hoy. Estamos buscando generación de conciencia desde los más altos niveles de la estructura de gobierno a nivel regional, a nivel local,
para que justamente pensemos en el mismo sentido, para que los municipios, estos 47 municipios costeros, estos 12 departamentos que tienen costas en los dos litorales y en el archipiélago de San Andrés y Providencia, por supuesto, busquemos y reconozcamos esas capacidades, esas potencialidades que nos ofrecen esos espacios. Por eso es importante que mediante esa adecuada articulación y para que podamos salvaguardar ese territorio marino costero nacional, garanticemos condiciones de salud de esos espacios, de seguridad en esos espacios. De esa manera podemos continuar con el desarrollo de las diferentes actividades que se realizan en estos espacios, garantizando prosperidad para las comunidades y por supuesto en un ambiente ordenado. De esa forma podemos decir que nuestro país tiene que integrarse mediante lo que plantea la Política Nacional del Océano en los espacios costeros para garantizar de que ese interés del Estado frente a nuestros océanos y a nuestras costas se vea materializado en las diferentes actividades, en las diferentes iniciativas que implementa el Gobierno Nacional. En este sentido, generamos un equilibrio entre lo que es desarrollo económico y sostenibilidad, buscando, como decíamos anteriormente, que no se deprede el medio, se busque y se aprovechen las potencialidades y los beneficios, pero de una manera sostenible. Y finalmente, garantizar que se le dé un enfoque multisectorial. Aquí todos los actores tienen un papel importante y merecen ser reconocidos como actores preponderantes. De esa manera no se privilegia un aspecto sobre el otro, sino que se busca justamente articular, dosificar, medir la forma de articulación, de integración de esas diferentes iniciativas, de manera que nuestro país esté cubriendo, digamos, las diferentes perspectivas de aprovechamiento de nuestros espacios costeros. Y finalmente, como gran ingrediente, como gran actor, es la participación de las comunidades. Es fundamental que en todo este ejercicio de política llevado a las regiones, la comunidad sea la primera en saber, la primera en conocer, la primera en entender, para que la comunidad nos ayude a defender lo que tenemos en estos espacios, nos ayude a hacer un uso adecuado y por supuesto transmita este conocimiento a las generaciones que tienen por venir. Pero bueno, lo que decía anteriormente de lo que se está realizando en PENOEC en el ámbito nacional a la PENOEC aplicada en las regiones. Esto es importante que se entienda esa conectividad natural entre lo que se desarrolla en el nivel central y aplicado a las comunidades en el orden local, en el orden regional. Por eso vale la pena citar algunos ejemplos de lo que estamos trabajando en este momento. Estamos haciendo un énfasis muy grande en el fomento del turismo marino costero, una iniciativa importantísima para la activación económica de nuestro país, para la vinculación de comunidades en el aprovechamiento de ese potencial maravilloso que tiene nuestro país como país biodiverso, con una riqueza enorme en espacios dignos del turismo del más alto nivel. Es importante cómo, mediante la creación de iniciativas como el Comité Técnico Nacional de Turismo Marino Costero, estamos justamente como motivando a través de la coordinación con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y por supuesto de su viceministerio encargado, las estrategias para acompañar a las comunidades, para fomentar estas condiciones de aprovechamiento del turismo. Asimismo, el apalancamiento, el acompañamiento a todas estas iniciativas de certificación de playas, iniciativas como la certificación de playas en bandera azul, también es un tema supremamente importante. Ver cómo nos articulamos y cómo ordenamos las comunidades para el tema de avistamiento de ballenas en nuestro Pacífico, también es fundamental. Otro tema importantísimo es ver cómo nos articulamos con el desarrollo económico, y es justamente que mediante iniciativas como la que nos convoca en este curso con la ESAP, es justamente generar esa conciencia al interior de las administraciones para que conozcamos mejor el territorio y podamos aprovecharlo de una manera muchísimo más adecuada. Y por supuesto un tema fundamental, el tema de la educación, vuelvo y recalco, el tema de la cultura marítima, el tema de reconocer nuestro patrimonio cultural y darle ese reconocimiento y visibilidad a todos los aspectos que nos fortalecen como cultura de país bioceánico. Bueno, y por último, tenemos en esta ayuda la forma de ver cómo se articulan, cuál es esa linealidad
entre las áreas temáticas de la Política Nacional de los Océanos y los espacios costeros, los intereses marítimos de nuestro país y los diferentes objetivos estratégicos que nos plantea el COMEX. Vemos cómo se mantiene esa linealidad, cómo los temas, si bien pueden enunciarse de una manera diferente, contienen los mismos aspectos centrales, como son el incremento de la capacidad del Estado para velar por la soberanía, esa integridad territorial, esa defensa. Cómo impulsamos las actividades económicas en nuestros espacios marino-costeros, cómo garantizamos una adecuada articulación de las instituciones, una adecuada gobernanza para que podamos aprovechar esas grandes oportunidades que tenemos en nuestros espacios marino-costeros, cómo armonizamos esas políticas e instrumentos de ordenamiento y gestión en este territorio para que garanticemos un desarrollo armónico en estos espacios, y por supuesto cómo visibilizamos la cultura, la educación, la formación en torno a nuestros temas que tienen que ver con nuestros océanos y los espacios costeros. De esta manera garantizamos que se sostienen esos principios fundamentales, esas áreas temáticas, esos objetivos estratégicos que engloban estos documentos de política, y garantizaremos con un adecuado y un juicioso cumplimiento de esos diferentes hitos que se han planteado, y estoy seguro que más adelante con el Departamento Nacional de Planeación podrán profundizar un poquito más sobre ese tema, pero creo que tenemos una hoja de ruta definida y clara para que Colombia logre ese sueño de ser una potencia bioceánica sostenible. Muchas gracias.